Hola a todos. Quiero agradecerles por seguir apoyando el canal. Solo quiero avisarles que la voz de los videos cambió porque la que usábamos anteriormente dejó de estar disponible en la plataforma. Aún así, estoy trabajando para que la nueva voz mantenga la misma calidad y estilo que siempre les he dado. Gracias por su comprensión y por seguir aquí. Seguimos creando historias épicas. No existe registro más extraño, más improbable y más fascinante en la historia militar de la Nueva España que aquel día en que los tlaxcaltes guerreros ágiles, disciplinados, curtidos por siglos de batallas mesoamericanas se encontraron frente a frente con samuráis japoneses en una tierra que ninguno llamaba suya, las Filipinas. Fue en el año 1582, durante los turbulentos inicios del dominio español en Asia, cuando la sombra de una guerra inesperada comenzó a formarse sobre el horizonte del Pacífico. Los náufragos del tiempo dirían que parecía un choque de universologías, el mundo del maguey contra el mundo del crisantemo, el obsidiana contra el acero plegado, la macuahuitl contra la katana. Pero antes de la batalla hubo un viaje, y antes del viaje, una promesa. Los tlaxcaltecas, aliados clave de los españoles desde la conquista, eran considerados entre los guerreros más formidables de toda la Nueva España. Su lealtad había sido pagada con tierras, privilegios y un respeto ganado a filo de maquihuatl, pero también habían heredado una responsabilidad al luchar en nombre de la corona allí donde fueran necesarios. Fue así que, cuando los españoles en Filipinas informaron preocupados al virreinato sobre la creciente amenaza japonesa en Luzón, piratas, ronin, bandidos armados requirieron refuerzos, y no cualquier refuerzo en hombres que conocieran la guerra, de verdad no soldados improvisados. Por eso se envió un contingente liderado por capitanes mestizos y españoles, pero integrado por guerreros tlaxcaltecas experimentados, muchos de ellos descendientes directos de los guerreros que combatieron en Otumba y Tenochtitlan. Eran hombres que habían enfrentado imperios y sobrevivido. El viaje duró meses. Primero cruzaron los caminos polvorientos de Veracruz. Luego se embarcaron en un galeón en Acapulco, ese puerto donde el mundo parecía achicarse bajo el aroma de especias orientales y metales americanos. Muchos nunca habían visto el océano abierto. Otros jamás imaginaron que llegarían a un mundo donde los rostros, los templos y los árboles tenían formas desconocidas, pero no mostraron miedo. Eran tlaxcaltecas. Cuando finalmente llegaron a Manila, el recibimiento fue tenso. Los españoles estaban nerviosos. Los japoneses, cada vez más presentes en las islas, habían mostrado tanto cooperación comercial como momentos de violencia extrema. Algunos habitantes temían una rebelión, otros una invasión. Entre los tlaxcaltecas corrió pronto un rumor. Dicen que estos hombres del sol naciente cortan a un enemigo en dos de un solo tajo, a lo que uno de los veteranos respondió: a nosotros partimos corazones desde antes que ellos levantaran sus templos. Era un choque inevitable, pero todavía no había batalla. Noche, la primera vez que los tlaxcaltecas vieron a los samuráis. Lo hicieron desde la distancia, figuras altas, armadas con armaduras que parecían caparazones de demonios, katanas al costado y estandartes bordados con símbolos desconocidos. Uno de los capitanes españoles susurró: no subestimen a estos hombres, vienen de una tierra donde la muerte es honor. El líder tlaxcalteca, un guerrero de piel cobriza y mirada feroz, llamado Zoquimetal, respondió: en mi tierra, la muerte también escucha a los valientes. Así comenzó la historia. No fue una batalla aislada, ni un encuentro accidental. Fue el inicio de una campaña, una serie de choques brutales entre dos castas guerreras legendarias que jamás debieron haberse cruzado, y que sin embargo se encontraron en la encrucijada más improbable de la historia humana, aquí, en las Filipinas del siglo XVI, donde selvas húmedas devoran armaduras, donde aldeas enteras cambian de manos en horas, donde piratas, ronin y soldados de la Nueva España se mezclan en un juego mortal. Nació una guerra que no pertenece a un solo continente. Es una guerra hija del océano. Y esta es su historia. La tensión crecía en Manila como un hilo a punto de romperse. Las semanas posteriores a la llegada de los tlaxcaltecas estuvieron marcadas por una sensación que todos compartían. Aunque nadie se atreviera a decir en voz alta, los japoneses no estaban allí como simples comerciantes. Había demasiados ronin sin señor. Demasiados hombres armados vagando sin control, demasiados rumores de alianzas secretas. Los españoles reforzaron puestos de vigilancia y ordenaron patrullas constantes. Los tlaxcaltecas, acostumbrados a responder rápido
ante cualquier amenaza. Recorrieron las afueras de la ciudad con el sigilo de quienes habían cazado jaguares en los bosques de su tierra. Pero aunque caminaban juntos, había una distancia invisible que los separaba de los soldados españoles. A los tlaxcaltecas sentían que aquellos europeos no entendían realmente lo que estaba por venir. Ellos sí, en Zoquimetal, el capitán tlaxcalteca, observaba los movimientos de los japoneses cada día. Notó cómo sus grupos crecían. Notó cómo sus armas eran afiladas con frecuencia. Notó el silencio inquietante con el que se comunicaban mediante gestos. Y notó algo más. Los samuráis verdaderos nunca miraban hacia los lados. Caminaban con una confianza absoluta, como si ya hubieran elegido el lugar donde derramarían sangre. Esa noche, mientras los españoles discutían en una mesa sobre nuevas tasas de comercio, los tlaxcaltecas se reunieron aparte. La selva emitía sonidos que se mezclaban con el viento del mar, y sobre las fogatas bailaban sombras rojas. Zoquimetal habló con voz baja, firme, acostumbrada a mandar sin necesidad de gritar. Ellos no están esperando órdenes, están esperando oportunidad. Los demás guerreros guardaron silencio. Muchos eran veteranos de batallas contra mexicas, chichimecas y otros pueblos de la Nueva España. Habían visto armas nuevas, tácticas nuevas, estrategias inesperadas, pero nunca habían visto algo como aquellos hombres venidos del otro lado del mundo. Uno de los jóvenes tlaxcaltecas, llamado Tenesolot, preguntó: ¿son tan fuertes como dicen? Xoquimitl lo miró con calma. Fuerza no significa nada sin disciplina, y ellos tienen ambas. A la mañana siguiente, Manila despertó con un silencio extraño. Los pescadores que solían llenar la costa no estaban. Las calles solían oler a especias y fruta seca. Ese día olían a humedad y metal. Los tambores en los puestos de guardia sonaban más rápido, casi nerviosos. El cielo estaba nublado, como si quisiera anunciar algo. Los tlaxcaltecas recibieron órdenes de patrullar un camino que llevaba hacia un asentamiento japonés. No era una misión de combate, era un simple reconocimiento. Pero ninguno de ellos se engañaba. Era cuestión de tiempo para que el acero rompiera la tregua invisible. Mientras avanzaban entre la bruma del amanecer, escucharon un sonido que no pertenecía ni a la selva ni al viento, el chasquido metálico de una espada siendo desenvainada. Los guerreros formaron una línea sin que nadie lo ordenara. Los tlaxcaltecas nunca marchaban como europeos. Ellos se movían como una bestia colectiva, fluida, compacta, sin huecos entre ellos. De la neblina surgieron figuras en 5 samuráis y más de una docena de ronin. Llevaban armaduras lacadas en negro y rojo, rostros serios, manos firmes sobre la empuñadura de sus katanas. Un silencio profundo envolvió el lugar. A nadie hablaba. Ni siquiera el sonido de las aves se atrevía a romper ese instante. Zoquimetal levantó la mano en señal de alerta. Los japoneses avanzaron 3 pasos. Los tlaxcaltecas no retrocedieron ni uno solo. Un ronin, más impulsivo que sus compañeros, dio un grito gutural y cargó hacia ellos. Su espada cortó el aire con un silbido perfecto, diseñado para matar en un solo movimiento, pero no encontró carne. Zoquimetal lo esquivó con una rapidez que habría sorprendido a cualquier europeo, y la Maquioatl descendió con un golpe seco. El ronin cayó al suelo con un grito quebrado. Ese sonido fue el disparo invisible que desató la guerra. Los samuráis avanzaron como una ola de acero disciplinados, sincronizados, letales. Los tlaxcaltecas respondieron como lo habían hecho durante siglos en las guerras floridas, con velocidad, agresividad y una furia que parecía sacada de lo más profundo de sus dioses. La primera colisión fue brutal. El choque de Maquioatl contra Katana llenó el aire de chispas y sangre. Los japoneses intentaban cortar de un solo tajo. Los tlaxcaltecas, acostumbrados a luchar contra escudos y lanzas, atacaban por ángulos inesperados. Ningún bando retrocedió. Tenesalat bloqueó un golpe que habría partido a otro en 2. Siente como la hoja rasga la madera de su escudo, pero aún así contraataca, hiriendo a su enemigo en el abdomen. Los sonidos de la batalla se mezclaban con los gritos en náhuatl y japonés, creando un caos imposible de entender, pero imposible de ignorar. Zoquimetal enfrentó a uno de los samuráis principales. Ambos se estudiaron durante unos segundos, moviéndose en círculos. El japonés era rápido y preciso, Xoquimitl era fuerte y flexible. Cuando el samurái atacó, lo hizo con un corte diagonal perfecto. Pero Zoquimetal había visto ese movimiento cientos de veces en las demostraciones de los españoles. Lo bloqueó, giró el cuerpo y golpeó el casco del samurái
con una fuerza que hizo retumbar el cráneo del guerrero enemigo. El hombre cayó de rodillas. Xochimitl no celebró. Sabía que esa era solo la primera batalla, no la guerra. Cuando el último Ronin huyó hacia la selva, los tlaxcaltecas se quedaron en silencio. La niebla empezaba a levantarse. El olor a sangre comenzó a mezclarse con el de la tierra mojada. Tenesolot respiraba agitado. No son invencibles, dijo con voz temblorosa. Xochimetl respondió, y nosotros tampoco. Esto apenas comienza. Con esa victoria amarga, los tlaxcaltecas entendieron la verdad a los japoneses. No dejarían de atacar. No había diplomacia posible. No habría tregua. La guerra entre Tlaxcala y el Japón había comenzado en una isla que ninguno llamaba hogar, pero donde ambos estaban destinados a pelear hasta que uno dejara de respirar. La noticia de la escaramuza se extendió por Manila como fuego en pastizal seco. Los españoles no tardaron en enterarse en un grupo de samuráis, y Ronin había sido derrotado por los tlaxcaltecas. Lo que unos sabían, lo que nadie sabía todavía, era que aquella pelea no había sido un simple incidente sino un aviso. Los japoneses no estaban molestos, estaban furiosos. En los barrios donde vivían los comerciantes nipones se empezó a ver un movimiento inusual. Puertas cerradas desde temprano, reuniones a escondidas, rostros tensos. La tensión en el aire se volvió tan espesa que parecía que Manila respiraba de manera distinta, como si temiera inhalar demasiado fuerte. Los tlaxcaltecas lo percibieron de inmediato. No necesitaban informes oficiales ni decretos militares. La intuición del guerrero les gritaba que el enemigo se estaba preparando. Xochimetl pasó los siguientes días caminando por los alrededores del fortín, vigilando. Observaba detalles que otros ignoraban: huellas recientes, ramas rotas en patrones inusuales, sombras humanas que se movían donde solo debería haber vegetación. A cada señal, su corazón respondía como si reconociera un peligro antiguo. La guerra no era algo que se anunciara con trompetas. La guerra se presentía antes de verla. Mientras tanto, los españoles discutían en su propio mundo. Unos insistían en negociar, otros en reforzar las murallas, otros en expulsar a los japoneses de las zonas cercanas, pero ninguna decisión se tomaba con rapidez. La burocracia siempre era más lenta que el filo de una espada. Los tlaxcaltecas observaban aquellas discusiones con impaciencia. Sabían que, cuando por fin los europeos tomaran una decisión, quizá ya sería demasiado tarde. Tenesalot pasaba las noches afilando su macuahuitl y mirando el horizonte. Recordaba la batalla reciente, las katanas reluciendo como relámpagos, el choque brutal entre dos mundos diseñados para pelear de forma distinta. Había sentido miedo, sí ahí, pero también había sentido algo más poderoso, a un fuego interior que lo impulsaba a demostrar de que estaban hechos los hijos de Tlaxcala. Un amanecer gris reveló lo que Xochimetl había temido desde la primera escaramuza. En las afueras de Manila, cerca de una zona de cultivos, se divisaron figuras encorvadas, envueltas en ropajes oscuros. Eran samuráis, muchos más que antes. Esta vez no venían a intimidar ni a observar, venían a matar. Los tlaxcaltecas fueron enviados a inspeccionar el área, acompañados de un pequeño grupo de soldados españoles, pero apenas habían avanzado unos cientos de metros cuando escucharon un sonido que no correspondía a la naturaleza. Un silbido agudo que cortó el aire, seguido de otro y otro. No, era un avis, eran flechas japonesas. El primer español cayó sin siquiera gritar. Otro intentó levantar su escudo, pero una segunda flecha le atravesó el cuello. Los tlaxcaltecas reaccionaron con instinto puro, formando un semicírculo defensivo. Entre la maleza aparecieron más figuras en Ronin, armados con naginatas y katanas, avanzando con la precisión de un ejército entrenado. Xochimetl ordenó retroceder y cubrir flancos. A diferencia de los españoles, que gritaban y trataban de mantener la formación europea, los tlaxcaltecas se adaptaban al terreno. Se movían como una red viva que envolvía y desviaba al enemigo. Tenesalot se adelantó para evitar que un samurái alcanzara a un compañero. El duelo fue rápido, casi invisible un tajo horizontal del japonés, un bloqueo firme del tlaxcalteca, un contragolpe que abrió un surco profundo en el pecho del atacante. Pero la desventaja numérica era evidente. Los enemigos emergían de la selva como sombras multiplicadas. No eran 5, no eran 10, eran muchos más. Cada vez que un samurái caía, 2 tomaban su lugar. A lo lejos, Xochimetl observó algo preocupante. Los japoneses no se dispersaban, sino que avanzaban en patrones, como si estuvieran guiados
por un mando central. No era una emboscada improvisada, era una ofensiva. Los tlaxcaltecas lograron abrirse paso, retrocediendo hacia una elevación desde la que tendrían ventaja visual. Pero a medida que subían, el aire se llenó de nuevos sonidos metálicos. Desde la cima, descendieron samuráis que habían estado esperando una segunda emboscada. La batalla se volvió un torbellino de gritos, acero y golpes secos. El sol empezaba a elevarse, y los detalles del combate se volvían más nítidos, el reflejo de las katanas, la madera oscura de los escudos tlaxcaltecas, la sangre que oscurecía la tierra. Cada guerrero luchaba por su vida sin imaginar que aquel enfrentamiento sería recordado siglos después como una de las batallas más insólitas del mundo. Xochimitl, rodeado por 3 samuráis, usó un truco aprendido en las guerras contra los mexicas, fingió un ataque frontal y cambió de dirección en el último segundo. Derribó al primero con un golpe lateral, bloqueó la estocada del segundo y quebró el brazo del tercero. Pero por cada enemigo derribado, otros aparecían con la misma ferocidad. El combate parecía interminable. Un sonido nuevo cambió el rumbo de la batalla. Cuernos españoles, resonando desde la distancia, refuerzos a los samuráis. Se detuvieron por un instante, no porque temieran, sino porque sabían que no era el momento adecuado para revelar su fuerza completa. Poco a poco, comenzaron a retirarse hacia la selva, sin correr, sin mostrar desesperación, solo retrocediendo como un manto oscuro que se disolvía entre los árboles. Cuando la batalla terminó, el campo estaba cubierto de cuerpos y el aire olía a sudor, sangre y hojas quemadas. Tenezelot se dejó caer de rodillas para recuperar el aliento. Zoquimetal observó los rastros de la retirada enemiga con el ceño fruncido. «Esto no fue un ataque», dijo Ann, «fue un mensaje». Los españoles llegaron jadeando, tarde como siempre, sin entender del todo lo que había sucedido. Pero los tlaxcaltecas sí lo entendían. Los japoneses habían probado sus defensas, habían medido su velocidad, habían estudiado sus formaciones. El enemigo estaba aprendiendo. Ese día, Zoquimetal comprendió una verdad inquietante. La próxima batalla no sería una escaramuza, sería una guerra organizada. Y los tlaxcaltecas tendrían que enfrentarse no solo al acero japonés, sino a su disciplina, su técnica y su voluntad de dominar. El rugido silencioso de la guerra se hacía cada vez más fuerte. El silencio que siguió a la retirada de los samuráis no trajo alivio, trajo una sensación distinta, más peligrosa, la certeza de que el enemigo se estaba organizando. Durante días, los tlaxcaltecas vigilaron los alrededores de Manila, con una disciplina casi instintiva. Caminaban por los senderos húmedos, escuchaban las variaciones del viento, buscaban huellas y patrones. Lo que hallaron confirmó los temores de Zoquimetal. Los japoneses estaban reuniendo fuerzas y lo hacían con una determinación que presagiaba un choque inevitable. En los barrios nipones comenzaron a llegar hombres desconocidos, guerreros de apariencia endurecida, con cicatrices visibles incluso desde la distancia. No eran simples comerciantes armados. Estos habían visto guerras reales. En las noches, mientras la ciudad dormía, se oían golpes rítmicos, choques de madera, el chasquido distintivo del entrenamiento samurái. Manila vibraba con un pulso nuevo, una tensión que se volvía parte del aire mismo. Los españoles, confiados en sus murallas y cañones, seguían discutiendo tácticas sin resolver nada. La capitulación o la ofensiva, la diplomacia o la amenaza. Mientras ellos debatían en voz alta, los samuráis avanzaban en silencio. Los tlaxcaltecas fueron quienes advirtieron primero que los japoneses estaban reuniendo pólvora, afilando armas y trazando rutas de desplazamiento por la selva. Todo indicaba que preparaban un ataque masivo. Zoquimetal reunió a sus hombres al caer la tarde. La luz dorada iluminaba sus rostros tensos. «Nosotros no esperamos órdenes», dijo, mirando a cada guerrero. «Nosotros vemos, escuchamos y actuamos». Los tlaxcaltecas asintieron. Venían de una tradición donde la guerra era un arte y un deber. Sus ancestros habían enfrentado a los mexicas. Habían defendido sus tierras con estrategias que combinaban valentía con astucia. Ahora, en un continente lejano, esa herencia se hacía más viva que nunca. Mientras tanto, del lado japonés, el ronin, Yasuke Hoshida, asumía el mando. Alto, de mirada fría y postura impecable, era conocido entre los suyos por haber servido a un señor feudal que cayó en desgracia. Yasuke se movía como un depredador silencioso. Bajo su dirección, los samuráis establecieron puntos de vigilancia, zonas de abastecimiento y rutas de ataque. El enfrentamiento con los tlaxcaltecas había dejado claro
que aquellos guerreros mesoamericanos no eran una fuerza menor. Eran resistentes, rápidos y con una ferocidad que sorprendía incluso a los japoneses. No subestimaremos a los hijos del águila, dijo Yasuke a sus hombres. Su voluntad es fuerte, pero la nuestra es inquebrantable. En la noche anterior al gran ataque, ambos grupos sintieron el peso de un destino que se acercaba. Los tlaxcaltecas se reunieron alrededor de pequeñas fogatas, rezando a sus antiguos dioses para pedir protección. El humo se mezclaba con las estrellas, como si las plegarias quisieran alcanzar territorios celestes. Tenazalot tomó su macuahuitl y lo sostuvo contra su frente. No hablaba, pero todos sabían lo que pensaba. En cada batalla es un juicio de los dioses. Al mismo tiempo, los samuráis realizaban su propio ritual. Bajo la luz tenue de linternas de papel, afilaban sus katanas con movimientos precisos y cuidadosos. El sonido del metal era casi hipnótico. Para ellos, la guerra también era sagrada. No luchaban solo por poder, sino para honrar su nombre, a sus ancestros y su código. En aquella noche, separados por la selva y por el mar, ambas culturas se unieron en un mismo silencio ritual, el silencio previo a la guerra. Cuando el amanecer llegó, Manila respiró con dificultad. Las nubes ocultaban parcialmente el sol, teñido de un rojo tenue que los tlaxcaltecas interpretaron como una señal. Los guerreros verdaderos serían puestos a prueba. Zoquimetal se adelantó hacia la entrada del fortín y vio movimiento al borde de la selva. Figuras oscuras, ordenadas, avanzando con un ritmo casi ceremonial. El sol rojizo en su bandera ondeaba con una autoridad que no requería explicación. Los samuráis venían en formación. Los tlaxcaltecas reaccionaron con rapidez. Sin esperar a que los españoles emitieran órdenes, se desplegaron en posiciones tácticas. Formaron líneas flexibles en lugar de los bloques rígidos europeos. Como habían aprendido en generaciones de guerra, la movilidad era su mejor arma. Si se quedaban quietos, morirían. Si se movían como el viento, podrían sobrevivir. Yasuke avanzó al frente de sus hombres. Sin miedo, su armadura negra absorbía la luz del amanecer, y su katana parecía un fragmento de luna partida. Los tlaxcaltecas lo vieron avanzar y sintieron un escalofrío. Ese hombre portaba una presencia extraña, como si bajo su piel llevara siglos de batalla. El primer choque ocurrió sin anuncio. Una lluvia de flechas japonesas descendió sobre la primera línea tlaxcalteca, obligándolos a cubrirse detrás de escudos de madera reforzada. En respuesta, Tenezalot lanzó una descarga de jabalinas con fuerza increíble, una tras otra, sin perder precisión. 2 samuráis cayeron de inmediato, atravesados, pero el resto avanzó sin detenerse, como si el dolor y el miedo no existieran para ellos. Cuando las 2 fuerzas chocaron, el campo de batalla se llenó de sonidos metálicos, gritos, madera astillada y cuerpos cayendo. Los tlaxcaltecas resistieron con una fiereza que sorprendió a los japoneses. Sus makio batal cortaban con filo de obsidiana tan rápido que los samuráis debían bloquear 2, 3 golpes seguidos para evitar caer. Los ronin, más ágiles, trataban de atacar por los flancos, pero encontraron resistencia inesperada en jóvenes tlaxcaltecas que se movían con destreza felina. Sin embargo, Yasuke no había venido solo a probar fuerzas, había venido a quebrarlas. Con un gesto, ordenó a un grupo de samuráis rodear la zona donde luchaba Zoquimetal. De pronto, una oleada de guerreros japoneses cerró el paso por ambos lados. Era una trampa. Los tlaxcaltecas quedaron atrapados en un espacio estrecho, obligados a luchar contra una formación que avanzaba como una máquina perfecta. Zoquimetal gritó órdenes para mantener la cohesión. Cada golpe que daba era una afirmación de supervivencia. Cada movimiento, un desafío a la muerte. Tenezalot, sangrando por el brazo, rompió un casco samurái con un impacto que resonó como un tambor siniestro. Pero los enemigos seguían llegando. Era como tratar de contener una marea con las manos. El fragor de la batalla alcanzó un punto en que nadie podía distinguir gritos de acero o de rabia. Los tlaxcaltecas resistían, pero la presión aumentaba. Y entonces, cuando parecía que iban a ser completamente rodeados, algo inesperado sucedió. En las fuerzas japonesas se detuvieron. Sin previo aviso, Yasuke levantó la mano. Los samuráis se replegaron unos pasos. El campo quedó en un silencio extraño, lleno de cuerpos y armas caídas. Los tlaxcaltecas, jadeando, no entendían por qué se había detenido el enemigo justo cuando tenía la ventaja. Zoquimetal lo comprendió segundos después, cuando vio a Yasuke observarlos con una mirada severa
casi inquisitiva. Los samuráis no se retiraban por debilidad, se retiraban porque habían encontrado su respuesta. Medían a los tlaxcaltecas no solo como enemigos, sino como guerreros dignos. Y eso, en la lógica del Japón feudal, significaba que lo peor aún estaba por venir. La madrugada cayó espesa sobre las marismas de Cagayán. El aire húmedo se pegaba a la piel como una segunda capa, y el olor a barro mezclado con agua salobre anunciaba que aquel territorio no pertenecía a ningún imperio, sino a la naturaleza salvaje. Los tlaxcaltecas avanzaban en silencio, con los escudos de madera lacada levantados, y los maquiohuatl colgando listos para desenvainar su furia. Sabían que los samuráis no se quedarían quietos. Sabían que la noche, tan traicionera como hermosa, sería su campo de batalla. Los españoles iban detrás, tensos, revisando continuamente sus arcabuces mojados por la humedad del manglar. El capitán Vivero mascaba nervios, pues entendía que, si los japoneses atacaban desde los árboles, las armas de fuego serían casi inútiles. En cambio, los tlaxcaltecas parecían caminar en su elemento. La selva oscura les recordaba los bosques de su tierra, los barrancos donde habían cazado y los senderos donde habían aprendido a moverse sin hacer ruido. La noche era la madre de los guerreros que saben esperar. De pronto, algo se movió arriba, un crujido muy leve, un destello metálico entre las hojas negras. El ataque cayó como una tormenta. Un samurái descendió desde lo alto de un árbol, su katana brillando en un arco plateado, pero su golpe chocó contra el escudo de un tlaxcalteca que lo sostuvo con una fuerza feroz. Otro guerrero indígena se abalanzó por detrás, cortando el aire con su maquiohuatl, que se clavó de lleno en la espalda del japonés. Los filos de obsidiana se hundieron limpiamente en la carne, provocando un chorro oscuro que cayó sobre el agua estancada. Ellos respondieron desde las sombras, sus katanas cortando como rayos. Cada movimiento era veloz y preciso. Los samuráis peleaban como si hubieran entrenado toda su vida para aquella misma noche. Eran pocos, pero su disciplina era casi sobrenatural. Cada golpe iba dirigido a matar. Los tlaxcaltecas, por su parte, luchaban como jaguares emboscados, no retrocedían, no daban respiro. El sonido del maquiohuatl al impactar contra huesos, el choque de las espadas japonesas contra los escudos redondos y los gritos ahogados formaban una sinfonía brutal, una danza donde cada segundo podía decidir la vida o la muerte. Un samurái avanzó sobre 3 tlaxcaltecas, su kimono empapado de sudor y barro, con la mirada llena de furia. Derribó al primero con un corte seco en la pierna. El segundo recibió un tajo profundo en el brazo. Cuando levantó su espada para rematar al tercero, una lanza tlaxcalteca emergió desde un costado y atravesó su abdomen. El japonés exhaló un gemido breve, sorprendido, como si la muerte hubiera llegado demasiado rápido incluso para él. Era una batalla, sin líneas definidas, sin formaciones. Era una cacería mutua, en medio de un laberinto natural. Cada raíz podía ser una trampa, cada charco podía ocultar un enemigo. Entonces, el manglar se iluminó. Los españoles, finalmente logrando encender sus mechas, dispararon una salva de arcabuces. El estruendo se extendió como un trueno contenido, espantando aves y rompiendo la oscuridad. Algunos japoneses cayeron, no por el impacto directo, sino por la metralla improvisada que rebotó en las ramas. Pero los samuráis no se intimidaron. Corrieron hacia el origen del fuego, dispuestos a cortar las gargantas de los hombres que portaban pólvora y hierro. Los tlaxcaltecas los interceptaron con un rugido furioso. Peleaban hombro con los españoles, pero también por su orgullo y su propia historia. Para ellos, los samuráis no eran solo enemigos extranjeros, eran rivales dignos, guerreros provenientes de tierras lejanas que también vivían y morían por su honor. En aquel choque, ambos pueblos se encontraron reflejados, aunque ese reflejo estuviera bañado en sangre. El combate se extendió por minutos que parecían horas. El manglar quedó marcado por huellas profundas, ramas rotas y cuerpos inmóviles que se hundían poco a poco en el agua oscura. Cuando el último grito se apagó, el silencio volvió a reinar. Los mosquitos zumbaban entre los cadáveres. El barro se mezclaba con sangre ajena y propia. Los supervivientes tlaxcaltecas respiraban con dificultad, sus cuerpos tensos, sus manos aún aferradas a las armas. El capitán Vivero miró alrededor y entendió que, aunque habían resistido, aquello no había sido una victoria. Fue simplemente el primer capítulo de un conflicto que todavía tenía muchas cuchilladas pendientes. Los samuráis no estaban aniquilados, solo se habían dispersado, como lobos heridos
que esperarían la siguiente oportunidad para atacar. La noche aún no había terminado, y la guerra tampoco. La mañana llegó pesada, casi hostil, como si el sol se negara a iluminar lo que había ocurrido en el manglar durante la madrugada. La bruma aún serpenteaba entre los árboles, densa como el aliento de un animal dormido. Los tlaxcaltecas caminaban en silencio, cargando a sus heridos sobre improvisadas camillas hechas con ramas y fibras. Nadie hablaba, nadie lloraba. La muerte era una vieja conocida para ellos, pero nunca una visita bienvenida. El capitán Vivero avanzaba al frente, su armadura salpicada de barro y sangre seca. Observaba constantemente la espesura, temiendo que los japoneses lanzaran otro ataque desde lugares imposibles. Sabía que los samuráis no se retiraban por cobardía, se retiraban para volver a pelear con ventaja. Ese pensamiento le comía por dentro. Los tlaxcaltecas, sin embargo, interpretaban la retirada de otro modo. Ellos veían en los samuráis algo raro, casi inquietante, un honor ajeno, un código que no entendían del todo, pero también veían en ellos a un rival digno. Y en ese respeto silencioso, ambos bandos se hacían más peligrosos. El grupo llegó hasta un río ancho, viejo como la misma isla. Sus aguas eran oscuras, lentas, y llevaban ramas, hojas, y en algunos puntos manchas rojas que se perdían más abajo. A lo lejos, flotando entre remolinos, empezaban a aparecer cuerpos de la batalla nocturna, arrastrados por la corriente, samuráis y tlaxcaltecas mezclados, igualados por la muerte. Uno de los jefes tlaxcaltecas, Zocopactli, se arrodilló en la orilla, tomó un poco de agua con las manos y la dejó caer sobre la superficie, murmurando palabras que solo los suyos podían entender. Era un ritual sencillo, una despedida para los hermanos caídos. Los españoles observaban en silencio. Incluso Vivero inclinó ligeramente la cabeza. Un murmullo surgió entre los soldados. «Movimiento», susurró un arcabucero. Entre la niebla del río, una pequeña embarcación de madera se deslizaba lentamente. En ella, de pie, había un solo samurái. Su armadura negra brillaba con la humedad, y su kabuto tenía un ornamento dorado que lo hacía parecer una bestia mitológica. Mantenía las manos sobre su katana envainada, sereno, imperturbable, como si estuviera en un templo. El bote chocó suavemente contra una roca y quedó detenido. El guerrero no se movió. Vivero levantó un brazo para impedir que los españoles dispararan. Xochipactli dio un paso al frente. Entonces el samurái habló. Su voz era grave, baja, dura como la piedra. Nadie entendió sus palabras, pero algo en su tono transmitía desafío y solemnidad. El hombre no buscaba negociar, no buscaba rendirse. Cuando terminó de hablar, desenvainó su katana con un movimiento lento y ceremonioso. La colocó en posición de ataque y saltó del bote directamente hacia la orilla. Los tlaxcaltecas se movieron primero. Dos de ellos se lanzaron a interceptarlo. El samurái cayó sobre ellos con una precisión mortal. Un corte diagonal abrió el pecho del primero. Un giro brusco enterró la punta de la espada en el cuello del segundo. Sus movimientos eran limpios, casi elegantes, llenos de un odio silencioso. Xochipactli rugió y arremetió con su maquiojatal. El golpe chocó contra la armadura japonesa, sacando chispas de obsidiana y metal. El samurái retrocedió apenas un paso, tensando la mandíbula. Luego atacó con una serie de estocadas rápidas. El tlaxcalteca esquivó una, bloqueó otra y recibió una tercera en el hombro. Pero no, con una fuerza brutal, Zocopactli lanzó un golpe descendente que impactó directamente en el casco del samurái. El kabuto se astilló, la frente del guerrero abrió un canal de sangre, y aún así mantuvo los ojos fijos en su enemigo. Con un grito desgarrado, levantó la espada para un último ataque. Zocopactli lo detuvo clavando su macuahuitl en el flanco del guerrero. La obsidiana mordió profundo. El samurái exhaló lentamente y cayó de rodillas. Con un último gesto, apoyó ambas manos sobre su katana, inclinó la cabeza y se dejó caer hacia adelante, aceptando su final con una dignidad que hizo que incluso los españoles guardaran silencio. El río siguió su camino. La corriente llevó el casco del samurái unos metros antes de hundirlo para siempre. Zocopactli respiró con dificultad, sosteniéndose el hombro herido. Pero en su mirada brillaba algo más que dolor, brillaba respeto. Aquel guerrero solitario no había sido un simple enemigo, había sido un mensaje. Los samuráis no estaban derrotados, estaban preparándose, y la verdadera batalla aún no había llegado. El viento cambió aquella tarde, se volvió más seco, más rápido, como si el aire mismo estuviera huyendo de lo que estaba por venir. Los tlaxcaltecas avanzaban entre la espesura,
atentos a cada crujido, cada sombra, cada rama que se movía sin explicación. No eran soldados ingenuos. Olían la guerra igual que un jaguar olía la sangre. Caminaban con la tensión clavada en los músculos, sabiendo que los samuráis estaban cerca, pero no podían verlos. Y esa invisibilidad era peor que cualquier ataque frontal. Era una amenaza suspendida, un filo que no dejaba de rozarles el cuello, sin terminar de cortarlo. Vivero, montado en su caballo, observaba cómo el camino se estrechaba. Los árboles formaban un túnel natural, donde la luz apenas se filtraba. El silencio era tan profundo, que podía escuchar el galope inquieto del corazón del animal. Sabía que aquel lugar no era un simple paso entre la jungla, era un escenario, y ellos estaban entrando en él. El Zocopaxtli se adelantó un poco, levantando una mano para avisar que algo no encajaba. Miró hacia arriba. Entre las hojas, ocultas como espíritus, varias figuras dormían en la sombra, pasaban casi desapercibidas. Casi en el tlaxcalteca tensó la mandíbula, pero ya era tarde. Una lluvia de flechas cayó desde los árboles como una tormenta de agujas negras. Silbaron en el aire, cortando hojas, perforando corteza, clavándose en escudos y carne. Los españoles levantaron sus rodelas, los tlaxcaltecas se agacharon instintivamente. Gritos de dolor estallaron entre los soldados. Al menos 5 cayeron antes de entender de dónde venían los ataques. Los samuráis descendieron por cuerdas finas, casi invisibles. No era una emboscada común, era una ejecución meticulosa. Sus armaduras brillaban entre los troncos. Sus katanas parecían extensiones de sus brazos. No gritaban, no hacían gestos innecesarios, solo avanzaban. Vivero gritó órdenes, pero el caos era demasiado rápido. Los samuráis atacaban desde varios ángulos, obligando al grupo a dividirse. Arcabuceros que intentaron disparar fueron cortados antes de poder siquiera encender la mecha. Era como luchar contra un río que cambiaba de cauce con cada paso. Sin embargo, los tlaxcaltecas no eran presas. Ellos conocían la selva, el terreno, sus propios cuerpos. Respondieron con una ferocidad ancestral. Avanzaron entre los árboles, lanzando jabalines, golpeando con maquiohuatal en arcos amplios que arrancaban pedazos de carne y armadura. Sus gritos llenaron el aire, salvajes, antiguos, capaces de estremecer incluso a un samurái. Zocopaxtli se lanzó contra 2 enemigos al mismo tiempo. Su hombro seguía sangrando del combate anterior, pero su espíritu ardía como fuego del volcán. El primero de los japoneses intentó bloquear su golpe. La obsidiana explota en chispas al chocar contra la hoja. El segundo atacó desde un costado, pero un giro brutal del tlaxcalteca lo tomó por sorpresa. Su maquiohuatao le atravesó la armadura, dejando al samurái de rodillas. Otro apareció detrás de él a un corte descendente, directo al cráneo. Zocopaxtli levantó su arma, pero no alcanzaría a tiempo. Lo sabía, lo aceptó. Cerró los ojos. Un disparo retumbó en la selva. El samurái cayó, su casco astillado, un agujero humeante donde debería ir su ojo. Vivero había disparado. «No te mueras todavía, amigo», gritó el español, recargando el arcabuz con manos temblorosas. «Me haces falta». Zocopaxtli lanzó una sonrisa llena de tierra y sangre. La batalla siguió extendiéndose como un incendio. El suelo se volvió resbaladizo, mezclando barro con sangre fresca. El olor metálico era tan fuerte que parecía espeso. Los gritos, las katanas chocando contra obsidiana, el crujido de huesos, todo formaba un rugido colectivo, una tormenta hecha de violencia pura. Un samurái especialmente alto avanzó hacia Vivero. Su máscara demoníaca lo hacía parecer una sombra viviente. Blandió su naginata con movimientos amplios que obligaron al capitán a retroceder. El español bloqueó un golpe, se inclinó para evitar otro, pero la fuerza del guerrero japonés era devastadora. El filo rozó su mejilla, dejándole una línea roja. El samurái levantó la naginata para el golpe final, pero una lanza tlaxcalteca atravesó su costado. El gigante cayó de rodillas, respirando como un toro moribundo. Zocopaxtli, jadeando, retiró la lanza de un tirón. Vivero asintió en agradecimiento. Era la primera vez, en toda esta campaña, que ambos bandos se veían obligados a luchar en completa sincronía, no por amistad, no por alianza, sino por supervivencia. Cuando el último samurái cayó al suelo, la selva quedó en silencio. Solo se escuchaban gotas de sangre y sudor cayendo al barro. El aire estaba lleno del olor a muerte. Vivero observó a los suyos, heridos, exhaustos, cubiertos de cortes pero vivos. Xochipaxtli levantó su macuahuitl hacia el cielo, respirando
profundamente. Sabía que aquello no había sido la batalla final. Aquello había sido solo una advertencia, porque los samuráis no atacaban así, no sin un propósito mayor detrás, no sin un líder esperándolos más adelante. Y ambos sabían que ese líder ya los estaba observando desde algún lugar de la jungla. La lluvia comenzó al caer entrada la noche, lenta primero, luego pesada, como si el cielo hubiera decidido lavar la sangre que cubría la tierra. El campamento improvisado de los tlaxcaltecas y españoles se iluminaba solo con unas cuantas antorchas que titilaban al ser golpeadas por el viento húmedo. El humo ascendía en espirales, perdiéndose entre las copas negras de los árboles. Los hombres estaban exhaustos. Algunos dormían sentados, todavía con las armas cerca. Otros vendaban sus heridas con tiras de tela empapadas, y aunque sus cuerpos temblaban por el frío, lo que realmente les helaba la sangre era el silencio. Un silencio denso, expectante. Un silencio que no significaba paz, sino acecho. Ni los grillos cantaban, ni los monos nocturnos gritaban. Era como si toda la selva estuviera conteniendo la respiración. Xocopachtli se movía entre los heridos, revisando que ninguno se desangrara. Sus dedos, teñidos de rojo seco, parecían los de un sacerdote de guerra realizando un ritual antiguo. Los tlaxcaltecas lo observaban con respeto. Había ganado autoridad no por palabras, sino por cómo enfrentaba la muerte, y cómo la vencía una y otra vez. Vivero, apoyado contra un tronco, limpiaba su espada con movimientos lentos. Aún tenía la mejilla abierta por el corte de la naginata, pero sus ojos no mostraban dolor, mostraban preocupación. «No me gusta este silencio», murmuró. Xochipachtli alzó la cabeza. «Los espíritus de la selva lo sienten». «Algo, seas», el español asintió. No era hombre de supersticiones, pero este lugar tenía algo que le obligaba a creer. Las horas transcurrieron sin que nadie durmiera verdaderamente. Cada sombra parecía moverse, cada crujido se sentía como un enemigo aproximándose, hasta que, poco antes del amanecer, un sonido rompió la calma en pasos, lentos y deliberados, como los de alguien que no temía ser escuchado. Las antorchas apenas iluminaban unos metros, pero los hombres se levantaron de inmediato, armas listas. El aire se volvió más frío. Del borde del campamento emergió una figura. Llevaba una armadura japonesa, pero mucho más ornamentada que la de los samuráis que habían enfrentado. El metal estaba decorado con patrones rojos, como lenguas de fuego. Su casco llevaba cuernos curvados hacia atrás, y su máscara era completamente escarlata, tallada para parecer un rostro demoníaco, con colmillos largos, cejas afiladas, ojos estrechos. Parecía una criatura salida de una pesadilla. Caminaba solo, y sin prisa los tlaxcaltecas apuntaron sus jabalinas. Los españoles levantaron sus arcabuces, pero ninguno disparó. Algo en la presencia del guerrero los obligaba a dudar, no por miedo, sino por una autoridad que era casi palpable. El samurái se detuvo frente a ellos, clavando su mirada o lo que fuera que había detrás de aquella máscara directamente en Vivero. Durante varios segundos, nadie habló, ni siquiera la lluvia se atrevía a interrumpir. Finalmente, el samurái deslizó su mano hacia el interior de su armadura. Los soldados tensaron los músculos, listos para atacar. Pero en vez de un arma, el guerrero sacó un pequeño estandarte japonés, manchado de barro y sangre seca. Lo plantó frente a ellos, hundiéndolo en la tierra. Vivero frunció el ceño. «¿Qué demonios es eso?» Xocopachtli dio un paso al frente, examinando el símbolo. No lo entendía del todo, pero reconoció un mensaje cuando lo veía. «Es una advertencia». El samurái inclinó ligeramente la cabeza en gesto solemne, pero no amistoso. Luego retrocedió sin darle la espalda al campamento. Caminó hacia la selva y, antes de perderse entre las sombras, pronunció unas palabras en japonés. Su voz era profunda, casi ceremonial. Los hombres no entendieron el idioma, pero comprendieron el peso del mensaje. Vivero sintió un escalofrío recorrerle la columna. Xocopachtli habló con un tono que dejó a todos inmóviles. Ese no era un mensajero, era un desafío. Nadie respondió, porque nadie tenía dudas. Ese hombre no era un samurái común, era Zoolaida, el verdadero enemigo detrás de todas las emboscadas. Y que él mismo hubiera venido hasta su campamento significaba una sola cosa: la próxima batalla sería inevitable y final. El amanecer finalmente llegó, pero la luz no trajo alivio, solo reveló la magnitud del peligro en el que estaban. Los tlaxcaltecas se preparaban para un combate que sabían no todos sobrevivirían. Los españoles revisaban sus armas, conscientes de que la pólvora húmeda traicionaría a muchos. Vivero
observó el estandarte clavado en el suelo, un símbolo extraño, ajeno a estas tierras, pero ahora era parte de su destino. Lo arrancó de la tierra y lo examinó con rabia y respeto al mismo tiempo. No sé quién seas, susurró, pero te enfrentaré. Xocopachtli se acercó junto a él. No iremos a la guerra. La guerra viene hacia nosotros, y en lo profundo de la selva, más allá de la vista de cualquier hombre, el guerrero de la máscara roja se detenía bajo la lluvia, limpiaba su katana y observaba hacia el campamento tlaxcalteca. Su respiración era pausada en su mente. Una roca. Sabía que ellos lucharían con honor, y él estaría listo. La selva, testigo milenaria, se preparaba para recibir más sangre. La batalla final se acercaba, y no tendría piedad. El amanecer apenas había alcanzado a teñir de gris las hojas, cuando los vigías tlaxcaltecas dieron el aviso. No fueron gritos, no fue alarma, fue un silencio repentino, uno tan absoluto que hizo que todos los hombres se levantaran, con el instinto de quienes saben que la muerte está cerca. La selva respiraba distinto. Los árboles parecían haberse inclinado hacia adelante. Hasta la humedad parecía contenerse en el aire, suspendida, esperando. Vivero salió del campamento ajustando su peto y con la espada ya en la mano. Xocopachtli se adelantó unos pasos, sintiendo la vibración del suelo, como si el bosque entero se estuviera preparando para abrirse y tragarlos. Y entonces las sombras comenzaron a moverse. Primero fue un destello de metal entre los troncos, luego otro y otro. La neblina se abrió, como si algo la estuviera empujando hacia los costados, y cuando los rayos del sol lograron filtrarse entre el follaje, lo vieron en una línea perfecta, silenciosa, escalofriante, avanzando sin romper la formación. Los samuráis caminaban sin prisa, como si ya hubieran decidido el destino del combate antes de tocar la tierra con sus sandalias. Sus armaduras brillaban con reflejos azules, rojos y dorados. Llevaban el rostro oculto detrás de máscaras que parecían animales, demonios o espíritus. Algunos cargaban najinatas, otros katanas envainadas con la solemnidad de un rito. En el centro, avanzando como si fuera el corazón de aquella criatura formada por 100 guerreros, venía Elam, la máscara roja. Su armadura parecía más pesada que la de los demás, pero caminaba como si no sintiera su peso. No llevaba prisa ni miedo, apenas respiraba. Y en su mano sostenía una katana envainada con un cordón carmesí. Un arma que aún no había revelado su filo en Vivero. Tragó saliva. Sentía que cada uno de los hombres que lo acompañaban tenía el valor suficiente para enfrentarse a la muerte. Pero nunca había visto algo como aquello. No era una tropa, era una voluntad de hierro. Los tlaxcaltecas, sin embargo, no retrocedieron. Xocopachtli levantó su escudo, adornado con plumas blancas y negras. A su alrededor, sus guerreros formaron una línea firme, cuyas pinturas de guerra parecían encenderse bajo la luz del sol. Los colores rojo y negro brillaron como señales de desafío. Y en el otro extremo, los españoles alzaron sus arcabuces, aún sabiendo que la humedad podía arruinar la pólvora. Por unos segundos que parecieron eternos, ambos bandos se observaron sin moverse. Dos mundos distintos, dos continentes, dos historias, unidos por un solo instante, en un rincón remoto de Filipinas. Fue la máscara roja quien rompió el silencio. No gritó, no levantó su arma. Solo inclinó la cabeza, como quien reconoce la grandeza antes de destruirla. Entonces, levantó la mano, y la selva entera explotó en gritos. Los samuráis corrieron hacia adelante, con una coordinación tan perfecta, que parecían una ola de acero, arrasando la tierra. Los tlaxcaltecas respondieron con un rugido que hizo vibrar el suelo, y los españoles apretaron los gatillos, desatando una nube de humo que chocó contra la formación japonesa como un trueno. Pero incluso, sin caer, los samuráis siguieron avanzando. La primera línea tlaxcalteca recibió el impacto con escudos y lanzas. Las nayenatas cortaron el aire y chocaron con madera endurecida, arrancando chispas. Las espadas mexicas, forjadas en piedra volcánica, encontraron armaduras que resistían, pero aún así lograban penetrar en las uniones. Vivero se lanzó hacia adelante, cortando a uno de los japoneses con un tajo que le rozó la armadura. El hombre queó, pero no sin intentar devolver el golpe. La batalla era tan cerrada que el sudor de un guerrero tocaba el rostro del enemigo. Xochipachtli luchaba como una bestia sagrada. Sus movimientos eran rápidos, precisos, brutales. Se deslizaba entre los ataques, golpeando con el borde del escudo, clavando la lanza, rompiendo huesos. Cada vez que derribaba a un samurái,
otro ocupaba su lugar. Los tlaxcaltecas sabían que estaban enfrentando a hombres entrenados desde la infancia, pero también ellos lo estaban, y en cada golpe se escuchaba toda la herencia de sus ancestros. La selva se transformó en un caos de gritos, sangre y acero. Se escuchaba el choque de metales, los rugidos de los guerreros, el silbido de las lanzas, el crujido de las ramas quebrándose bajo cuerpos que caían. Y entonces, entre el desorden, algo cambió. La máscara roja avanzó. No corría, caminaba, pero cada paso era tan firme que se sentía como si la tierra se apartara para dejarlo pasar. Los samuráis abrían un espacio instintivamente a su alrededor. Los tlaxcaltecas lo vieron y se tensaron. Zocopactli supo que su destino lo estaba mirando. La máscara roja levantó su katana. No era un gesto rápido, era un movimiento ritual, como quien desenvaina no un arma, sino una sentencia. La hoja brilló con un resplandor que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Y en el momento en que avanzó hacia la línea tlaxcalteca, Vivero gritó: Zocopactli, detrás de ti. Pero ya era tarde. La máscara roja estaba a pocos pasos, deslizándose entre los guerreros como un espíritu vengador. Cada golpe que daba no era solo preciso, era absolutamente perfecto. No fallaba, no dudaba, no dejaba espacio para respirar. Zocopactli se giró a tiempo para bloquear el primer ataque, y el choque entre el escudo y la katana resonó como un tambor de guerra. El impacto le entumeció el brazo, pero no retrocedió. Durante un segundo se miraron. Un tlaxcalteca marcado por el destino y un samurái cuya máscara ocultaba algo más que un rostro. Luego comenzó su duelo. La batalla alrededor desapareció. No había lluvia, no había gritos, no había sangre. Solo dos guerreros que entendían que el combate que estaban librando trascendía la lógica. No era por territorio, ni por órdenes, ni siquiera por la guerra. Era por honor, era por historia, era por la fuerza de sus mundos chocando. Mientras tanto, Vivero luchaba desesperadamente por abrirse paso entre los samuráis para llegar a su amigo, pero cada paso era detenido por un filo más veloz que el anterior. La frustración lo enfurecía. Sabía que Zocopactli estaba enfrentando algo que ningún hombre debería enfrentar solo, y aún así no retrocedía. La batalla rugía alrededor. Los tlaxcaltecas resistían con una ferocidad que sorprendía a los japoneses. Los españoles disparaban a quemarropa. Los samuráis se movían con disciplina inquebrantable. Pero el centro de todo era ese duelo, y ninguno de los dos guerreros parecía dispuesto a ceder. La selva observaban el destino aguardaba, y la historia se escribía con cada choque de metal. El cielo de Manila amaneció cubierto por una niebla espesa, como si el mar mismo hubiera decidido ocultar lo que estaba por venir. Los tambores tlaxcaltecas resonaban con un ritmo grave y profundo. No era música de celebración, era un llamado a enfrentar el destino. El capitán Hutzetsen caminó entre sus hombres revisando las lanzas, los escudos de madera dura, las espadas de Maquioatal, reforzadas para soportar el clima húmedo del Pacífico. Todos estaban exhaustos, pero ninguno estaba derrotado. Al otro lado del campo improvisado de batalla, los samuráis afinaban sus katanas, murmurando oraciones a sus ancestros. Llevaban días recibiendo refuerzos provenientes de los enclaves japoneses en Filipinas. El daimyo, Sato Masamichi, sabía que si no quebraba a los tlaxcaltecas en ese enfrentamiento, su causa quedaría perdida para siempre. La tensión se podía oler, pesada como sangre seca. La primera carga los tlaxcaltecas avanzaron primero. Sus gritos de guerra, herencia de siglos de resistencia contra imperios, hicieron vibrar la tierra. Era un sonido que los samuráis no habían escuchado nunca. No era un rugido común, era anjuramiento. Los samuráis respondieron formando una pared perfecta. Sus armaduras negras reflejaban la luz del sol que comenzaba a romper la neblina. Las katanas se levantaron en un movimiento sincronizado, como un único filo. Enorme en el choque, fue brutal. Maquioatal contra katana, escudos contra armaduras, gritos, huesos, polvo, sudor, acero. Hutzetsen sintió el corte de una katana rozar su mejilla. Respondió con un macanazo que abrió la coraza del guerrero japonés y lo lanzó al suelo. Pero por cada enemigo derribado, 3 más surgían. La traición en el río Pasig. Mientras ambos ejércitos se despedazaban, un grupo de samuráis rodeó el frente para atacar por la retaguardia. Era una estrategia arriesgada, pero en su código la astucia también era honor si servía a un propósito mayor. Los tlaxcaltecas fueron empujados hacia el río Pasig. El fango dificultaba moverse. Las olas chocaban contra sus piernas como si trataran de arrastrarlos hacia abajo. Ahí, en el borde del agua,
Cuando todo parecía perdido, ocurrió lo inesperado a los nativos filipinos aliados de los tlaxcaltecas. Quienes habían observado la batalla desde lejos, finalmente entraron en acción. Lanzaron una lluvia de lanzas desde las palmeras cercanas, sorprendiendo a los samuráis que intentaban sellar la emboscada. Los gritos japoneses se mezclaron con el sonido de cuerpos cayendo al río. La balanza comenzaba a inclinarse. El grito final Sato Masamichi avanzó en medio del caos, buscando a Jutsetsen. Sabía que cortar la cabeza del líder tlaxcalteca podía detener aquel avance inesperado. Se encontraron entre cadáveres, barro y espuma. El silencio alrededor de ellos duró solo un segundo. Masamichi atacó con precisión perfecta, su katana brillando como un rayo. Huitzotsin bloqueó, retrocedió, resbaló, se levantó. Era velocidad contra fuerza, técnica contra instinto. El tlaxcalteca recibió una estocada en el brazo, pero aún herido, logró sujetar la muñeca del samurái y romper su equilibrio. Con un giro brutal, le hundió el maquiohatl en el costado. El daime cayó de rodillas, respirando con dificultad. No luchas por tu gente, dijo Huitzotsin, luchas por tu orgullo. Masamichi sonrió con la calma de quien acepta el destino. Y tú, luchas por vivir. Huitzotsin no respondió. Cerró los ojos del guerrero japonés por respeto. El fin del conflicto al ver caer a su líder. Los samuráis restantes se replegaron. No huyeron, retrocedieron con honor, protegiendo a sus heridos y a sus muertos. Su código les prohibía luchar sin dirección. Los tlaxcaltecas, agotados, ensangrentados, pero victoriosos, levantaron sus estandartes sobre la ribera. El viento los agitó como si la tierra misma reconociera su triunfo. Habían derrotado a uno de los cuerpos de élite más temidos del planeta, en un continente desconocido, a miles de kilómetros de sus hogares. Epílogo del destino, la batalla entre tlaxcaltecas y samuráis. Jamás sería contada en los grandes libros del mundo. Quedaría envuelta en rumores, crónicas dispersas y relatos orales. Pero para quienes la vivieron, para quienes dejaron su sangre en la tierra filipina, significó algo más profundo, a la prueba definitiva de que el valor no tiene frontera, de que la guerra no distingue culturas, de que, cuando dos mundos chocan, solo los verdaderos guerreros se mantienen en pie.